Bienvenidos, bienvenidas, esto es Final Abierto. Hoy vamos a estar charlando con la doctora Claudia Campias. Es concejal. Sin embargo, dejó la comodidad de su lugar en el Consejo Deliberante para estar enfrentándose con el coronavirus. Buscó un lugar en el Comité de Crisis. Desde allí, todas las mañanas, desde muy temprano, colabora para hacer que la salud de todos los correntinos esté más protegida. Es una lección, es una historia que la vamos a compartir con todos ustedes. En el programa de hoy te vamos a contar acerca de la red de emprendedores y emprendedoras sustentables, una manera de mirar el cambio climático y de hacer algo por el ambiente en el que vivimos también. Y por otro lado, vamos a hablar acerca del teatro. ¿Qué pasa con esa actividad que todavía no termina de convencer acerca de si es o no una actividad esencial? La semana pasada hablábamos de la pobreza y esta semana vamos a tocar el tema, pero desde otro punto de vista. Pasamos de la estadística al abordaje territorial para entender qué es lo que está pasando con organizaciones políticas que se encargan de mitigar los efectos de la pobreza en paralelo al trabajo que hace el Estado. También, a propósito de las estadísticas, vamos a dialogar con el director de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, porque en el último tiempo esa dirección ha recobrado un impulso que perdió en el año 2013 cuando falleció la anterior directora, la recordada Telva Galesio. Esto es Final Abierto. Esperanos en las redes sociales, pero también seguinos, participá y contanos para vos dónde empieza la noticia. Correntinos por el Cambio Climático y la Red de Emprendedores Sustentables son dos maneras de pensar el futuro, de hacer además sobre el futuro. Por eso estamos hoy con Guido Paparella, que viene a charlar acerca del lanzamiento de esta red de emprendedores sustentables. ¿Cómo estás, Guido? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas Gracias por la tardes. invitación. Por favor, gracias por venir. ¿Cómo surge la idea pensando en qué hacer para favorecer al cambio climático, la idea de generar una red de emprendedores sustentables? Bien, esto surgió más o menos hace 4 o 5 meses hablando con Nico, que es el líder de Correntinos contra el Cambio Climático. Estábamos hablando sobre el tema de los emprendedores y demás, y de lo difícil que era en ese momento para nosotros conseguir estos productos que son como más amigables con el medio ambiente, quizás, por ejemplo, como algunos ejemplos puede ser el shampoo sólido, el cepillo de bambú, entre otras cosas. Y bueno, y ahí surge la idea de armar como un catálogo virtual con estos emprendedores ecológicos y bueno, y buscando por Instagram a cada uno de los emprendedores nos dimos cuenta que había muchos. Cuando vos te contactás con estos emprendedores y emprendedoras, ¿hay una inquietud en ellos? Digamos, ¿venden productos amigables con el ambiente porque hay una inquietud ahí o porque representa un negocio y una moda en el momento? Estos emprendedores venden este tipo de productos y con este tipo de producción por una conciencia ambiental propia y una preocupación, tratando y buscando justamente que la gente tome hábitos más amigables con el medio ambiente. Y en la posibilidad de producir de manera amigable con el ambiente, ¿que el contexto lo dificulta o lo favorece? Quiero decir con el contexto las políticas públicas, el consumo. Bien, yo justamente este año creo que Corrientes ha cambiado mucho su forma de ver estos temas ambientales. Para bien, me parece que eso es algo de lo que tenemos que estar contentos y orgullosos todos, que se está creando esa conciencia ambiental que nosotros estamos buscando, tanto desde Correntinos como desde la red de emprendedores sustentables. Entonces me parece que es el momento de emprender y de hacerlo de manera sustentable. ¿Por qué decidiste dar un paso adelante e involucrarte en trabajar para lograr un ambiente y una convivencia con el ambiente mejor? Bien, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Civil y nada, la verdad es que siempre me interesó y me preocupó el cuidado del medio ambiente. Y bueno, en un principio uno empieza con pequeñas acciones que hace en el día a día, reciclando, tratando de usar menos, de consumir menos sería, pero bueno, hay un punto en el cual las acciones individuales no son suficientes para mitigar toda la contaminación que estamos produciendo. Y hay que tomar acción y hay que, o sea, y ahí fue cuando yo decidí sumarme a lo que es hoy Correntinos contra el Cambio Climático, que la verdad que es una ONG muy comprometida y que tiene propuestas muy interesantes
para trabajarlo y para generar políticas públicas justamente amigables con el medio ambiente. Guido, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos hablando con Guido Paparella. La transición es como todo hábito o costumbre, lleva su tiempo, pero hay que intentarlo, hay que probarlo, hay que fracasar y hay que volver a intentar. Recién empieza. Podés probarlo vos también. El gobierno de Corrientes presentó el 16 el Plan Corrientes 2030, que es un programa de políticas públicas que articula en la provincia de Corrientes los objetivos de desarrollo sostenible del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo. El programa gira en torno a los ejes que plantea el gobierno de Valdés desde el comienzo, que tiene que ver con el desarrollo, con la modernización, con la inclusión y el género. Esto último mucho más declamado que materializado. Lo cierto es que el gobernador presenta este plan importante para el futuro de la provincia y lo hace atendiendo al momento que estamos viviendo con la tecnología disponible para poder hacer llegar este proyecto, pero sin poner en riesgo nada de la salud pública. Allí tenemos una foto, ¿no? En los últimos días el Ministerio de Educación hace lo mismo, intenta informar que hay fechas para las evaluaciones jurisdiccionales y que bueno, las mismas se van a llevar a cabo del 16 al 27 de noviembre, que los recuperatorios van a tener lugar en febrero de 2021 y que para decir eso y para decir que los docentes nunca dejaron de trabajar, que la educación siguió brindando su servicio, lo cual es cierto, sobre todo lo del trabajo de los docentes, que también abordaremos en otros programas. La ministra no tuvo mejor idea que amontonar a todo su querido equipo, según dijo, en un salón de la Casa de Gobierno para socializar esta medida. Hay allí por lo menos una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, porque hablamos de virtualidad, pero para reforzarla recurrimos a la presencialidad, descuidando normas de distanciamiento que, porque no están garantizadas justamente en las escuelas, se posterga la vuelta de los chicos a las aulas. Hay allí, además, una falta de coherencia con el mensaje que después se traduce en acciones de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos que ven en los funcionarios o esperan de los funcionarios que den los ejemplos, sobre todo los buenos ejemplos, ¿no? No vamos a hablar ahora sobre las clases porque es un tema que lo vamos a abordar más en profundidad más adelante. Vamos a hablar de las conductas incoherentes en la que cayó incluso el presidente Alberto Fernández en un anuncio de extensión de la cuarentena en la provincia de Misiones, ¿no? Sin respetar los protocolos para evitar la propagación del coronavirus. Fue en Misiones y fue muy criticado por eso porque, de nuevo, allí hay un enorme error de comunicación que es un error político. Por lo menos es un doble estándar, ¿no? Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Incongruencias como esas que los contratos sociales se deterioran porque la gente ve en este y otros casos sucedidos a lo largo de la pandemia que los gobiernos, tanto nacional como provincial, parecen dispuestos a permitir acciones que ponen en riesgo su propio accionar, el trabajo de contención sanitaria, su propio discurso. La gente puede ver en el gobierno que parece estar más dispuesto a perdonar que a disciplinar puertas adentro o a propiciar acciones que vayan en línea con lo que se pregona, con lo que se le pide a la gente. Y esto es muy importante porque cuando las cosas no salen como el gobierno espera, como los gobiernos esperan, son muy rápidos los funcionarios que levantan los dedos acusatorios, ¿no? Quiero decir, lo que pasa siempre, aquello de tomar la parte que me conviene y dejar afuera la parte que no me conviene o lo que piensa otro, acallando esa otra visión. Y esto en política es casi una razón de ser. Voy a dar un ejemplo. Es muy fácil criticar, por ejemplo, la movilidad de los trabajadores cuentapropistas, el incumplimiento de ciertas normas, sobre todo esas normas que demandan un costo económico, pero sin mostrar en el mismo acto los altísimos niveles de informalidad laboral y salarial, de desempleo, de pobreza estructural o de raquitismo cultural derivado de la falta de educación, que es justamente lo que estamos viendo y que es transversal a los estratos sociales, a los rangos y a los cargos. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir
porque muchas veces esta situación de contexto, que es lo que no vemos cuando damos una información, está explicando una conducta que es lo que terminamos atacando. Ahora, ¿vos qué opinás? Podés acercarnos lo que te parece de este y todos los temas en todas las redes sociales en las que estamos, porque Final Abierto está en todas tus pantallas. El doctor Flavio Serra es un prestigioso médico pediatra de nuestra ciudad. Con él vamos a hablar de distintas cuestiones que tienen que ver obviamente con la pediatría, con nuestros niños. Y una de ellas tiene que ver con esta cuestión de la pandemia. Y una de las preguntas obligadas, Flavio, ¿se han dejado de vacunar a chicos por la cuestión de la pandemia? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es preocupante. Primero porque inicialmente el aislamiento obligatorio hizo que se postergaran vacunas y ahora un poco entre el miedo y la dificultad y algunos centros que se cierran, se postergan vacunas. Entonces hay un gran número que todavía no se están vacunando correctamente. ¿Cuánto tiene que ver en esto y cuánto juega el temor que por ahí tienen los padres a contagiarse o a que los chicos se contagien? Es que la idea de que la postergación es multifactorial y uno de los puntos de esos factores es el miedo que sirve como excusa para no llevarlo al médico, no llevarlo al control de la salita, o aunque sea al vacunatorio con la libreta sanitaria, acercarse para controlar sus vacunas. Entonces, lo primero que uno hace es pensar en qué riesgo tengo y no pensar en qué riesgo voy a correr si no lo hago, y terminan postergando la vacuna. ¿Cuál es la sugerencia para los padres, Flavio? La sugerencia para los padres es que controlen los carnets de vacunas estrictamente y que si tienen la más mínima duda se acercan a las salitas, al Hospital Juan Pablo II o a los consultorios pediátricos, controlen las vacunas o a los vacunatorios, que no tienen ningún tipo de reparo en mirar sus calendarios de vacunas y decirles cuáles vacunas se han demorado. Y tampoco tengan miedo que si se han demorado muchas, perdieron la oportunidad de vacunarse. Se las reorganiza y se pueden colocar todas de nuevo. ¿Y cuál es la sugerencia para las autoridades sanitarias ante esto que vos estás planteando? Ojo, no estamos vacunando a los chicos. La sugerencia es que siempre, cuando uno transmite una idea, no tiene que haber ambigüedades. No puede decirse no se muevan de sus casas. Tiene que decirse no se muevan de sus casas para cuestiones menores, pero para cuestiones importantes como la salud y las vacunas deben hacer el recorrido que tienen que hacer y, por supuesto, colocar la vacuna. Flavio, ¿hay disminución de las consultas, de llevar los chicos al consultorio y eso puede hacer explotar otro tipo de enfermedades por esa demora de llevar los chicos al consultorio para la consulta? Sí, por supuesto que hay mucha disminución de la cantidad de consultas, dado por también muchos factores. Uno de ellos es que no hay escuela, entonces hay mucha disminución de la patología habitual. Pero eso a veces lleva a postergar las consultas de otras enfermedades crónicas, a postergar los controles habituales que tiene que hacerse un niño hasta el año y medio y, por supuesto, a veces dormirse en cuanto a patologías que pueden ser prevenidas y controladas con anticipación. Gracias, Flavia. No, gracias a vos. El Papa Francisco, que ya había sorprendido al mundo en julio de 2013 al preguntarse quién soy yo para juzgar a los gays, y que a lo largo de su pontificado mostró su apertura y cercanía a los homosexuales, a quien recibió varias veces y acompañó con gestos y palabras, fue más allá. En Francisco, un nuevo documental sobre el pontífice, realizado por un cineasta ruso nominado al Oscar, que tuvo su estreno hace unos días, en Roma, aseguró que es necesario que los gays tengan una ley que proteja a su familia. Dijo textualmente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se los puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil para que tengan sus derechos cubiertos por la ley. Esto es lo que dijo el Papa Francisco. ¿A vos qué te parece? ¿Estás de acuerdo con él? Recordá que podés enviarnos tus comentarios en todas nuestras redes, porque Final Abierto está en todas tus pantallas.
Esta es la historia de Diego Aguirre. Estaba siendo juzgado en los tribunales correntinos, en el Tribunal Oral Penal número 1 de la capital correntina, acusado de abuso sexual agravado. Abuso de una menor de tan solo 3 años de edad, que era la hija de por entonces era su pareja. El debate comenzó. La nena se sometió a la cámara Gesell y cuando el tribunal ordenó un cuarto intermedio para después producir los alegatos de cada una de las partes y finalmente dictar sentencia, en la fecha en la cual este acto procesal se iba a dar, Diego Aguirre desapareció. Obviamente, la audiencia, el debate cayó. Fue técnicamente declarado prófugo. Recuerden la fecha, estamos hablando de julio del año 2019. Pasó el tiempo, tenía pedido de captura internacional. Supuestamente era buscado por organismos de la Policía Provincial, por organismos de Interpol. Nunca apareció. Julio de 2019. En octubre de este año, hace pocos días, la madre de la menor le comunicaron que había una persona que estaba internada en el hospital de campaña con diagnóstico positivo de COVID. Los datos eran similares a los de Diego Aguirre. Luego de haber confirmado la identidad, esa persona efectivamente era Diego Aguirre. El abogado de la querella acudió a los tribunales, acudió al Tribunal Oral Penal número 1 e informó de la situación. Obviamente, el tribunal rápidamente, confirmada la identidad, ordenó su detención. El hombre, ahora con custodia policial, continúa detenido en el hospital de campaña. Lo que la justicia, lo que la policía no logró, lo logró la enfermedad, lo logró el COVID-19. Pero presten atención a esta parte, porque la historia no se termina aquí. Escuchen al abogado de la familia, al doctor Gustavo Brien, y escuchen lo que denuncia. Además de lo que la introducción que hicieron ustedes, es que esta persona todavía figura como personal activo del Ministerio de Salud de la provincia y además es afiliado a la obra social Yoscor. Es decir, percibía sus haberes sin trabajar o ya no quiero pensar que estaba trabajando y nadie lo buscó, ¿no? La historia parece escrita casi como una novela. Ojalá la historia tenga un final con la justicia actuando como corresponde. Son historias que lamentablemente suceden en nuestras Corrientes. Para las personas, para las empresas y sobre todo para los gobiernos, las estadísticas tienen una importancia que ya no se discuten, por lo menos no deberían discutirse, porque las políticas públicas que mejor impacto generan son las que se toman basadas en evidencia, y los números son evidencia de muchas cosas. Nosotros vamos a hablar de las estadísticas, de hecho venimos hablando de las estadísticas y tal vez la más importante para nosotros tiene que ver con la estadística de la pobreza, pero no se limita a eso el trabajo que hacen, por ejemplo, en la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Corrientes. Y para hablar de ese tema tenemos hoy la visita de su director, que es Francisco Bosco. Francisco, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Francisco, vos sos director de la Dirección de Estadísticas Desde septiembre de 2018 que asumí. La Dirección de Estadísticas fue una oficina que un poco se opacó después de la muerte de su director anterior, Telva Galecio, que ocurrió en el año 2013. Ahí es como que desapareció del mapa esa oficina y después asumiste vos. En el medio hubo un entredicho del gobernador con los números del INDEC con relación a la pobreza en el 2019. Y en el último tiempo la dirección es como que ha tomado un perfil muy alto. ¿Eso es correcto o no? Sí, nosotros, bueno, cuando asumimos, como vos decís, las direcciones de estadística trabajan con el Sistema Estadístico Nacional, con el Instituto, con el INDEC. Solamente se estaba trabajando a ese nivel y por cuestiones del gobernador, de los ejes de modernización, de desarrollo, las provincias y necesitan tener estadísticas oficiales propias porque la gente se siente mucho más referenciada con estadísticas más cercanas que
a nivel nacional. La estadística es una herramienta sensible y lo demostró el INDEC en el gobierno kirchnerista. Y también, después de lo que dijo el gobernador, lo que hacíamos mención recién, ¿cómo les afectó a ustedes el hecho de que haya sido tomado a nivel nacional las palabras del gobernador como que, bueno, que Valdés tenía su INDEC propio y como que lo querían ligar a eso que pasó con el INDEC a nivel nacional? Nosotros empezamos a trabajar directamente, hay un pedido del gobernador, como te dije, de tener estadísticas propias con respecto al INDEC. Trabajamos con ellos. El gobierno de Macri hizo un buen trabajo en el instituto, dio legitimidad que había perdido. Nosotros seguimos trabajando con ellos, pero como te digo, es muy importante tener propias estadísticas porque nos permite a nosotros personalizar los operativos a pedido del Ejecutivo. Y los parámetros estos que son los tal vez, según mi criterio, no los más importantes, ¿no? Qué sé yo, mortalidad infantil, lo de la facturación y el servicio de la ADP, el agua, las redes de analfabetismo, los valores educativos, los valores económicos. ¿En qué etapa está ese trabajo para actualizar todos esos valores? Todo el tema de lo que es salud, hay direcciones en determinados ministerios y eso, lo que es todo el tema de salud, mortalidad, lo maneja salud y después lo publican a nivel nacional, ¿no? Cuestiones de registro administrativo, como decís, que cuestiones de lo que es energía y cosas así, estamos empezando a trabajarlo ahora con la ADP, con la Secretaría de Energía. Es más, ahora estamos lanzando con el ministro de Industria un índice de producción industrial y una de las preguntas que se le hacen a las empresas es todo el tema de la energía, que es un valor proxy que se maneja para saber la industria cómo va, ¿no? En el medio estamos atravesando una pandemia, ¿no? Y totalmente. Hace unos días se conocieron los datos de la pobreza. ¿Qué proyección, por dónde crees que van a quedar los números de Corrientes si mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de 2 meses, se termina la pandemia y tenemos que hacer un corte ahí? O a fin de año, ¿hay alguna proyección con relación a la pobreza? ¿Se está midiendo algo? Si bien Corrientes venía bajando en indicadores de pobreza, venía bajando en temas de desocupación, teníamos 4% en el primer trimestre, nos fuimos al 8% ahora en el segundo. La pandemia la verdad que aceleró y subió los indicadores, pero es por el solo hecho que la economía para. Así que por esas cuestiones también que el gobernador toma decisiones de no volver a fase, porque la economía acá en Corrientes Capital y en la provincia se maneja mucho de manera la parte privada. Hay mucha informalidad también, que eso para un día y repercute demasiado en la parte de la economía del hogar. O sea que es muy indispensable que la economía siga girando. La última pregunta que te hago es, de todo este trabajo que venís realizando hace un par de años, ¿hay algún dato que te haya sorprendido? Porque manejás muchos datos nacionales, algunos desagregados. ¿Algún dato que te haya sorprendido, que la provincia, digamos, tiene alguna variable, algún perfil que sea desconocido o que te haya llamado simplemente la atención? Por ejemplo, el dato estaba bueno que sacamos era que Corrientes tiene el mayor nivel de educación de recibidos con respecto al país. Y eso da que Corrientes, o sea, está arriba del NEA y está arriba de Posada, Formosa y Chaco. Estábamos hablando con Francisco Bosco, que es el director de la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia, que ha tomado en el último tiempo un nuevo impulso, un nuevo cariz, y ojalá que podamos tener con mayor asiduidad y públicamente y al acceso libre y gratuito para todos, datos fidedignos para poder tomar decisiones. Abrieron los bares, abrieron los gimnasios. ¿Por qué no abren los teatros? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo en la mayor parte de la República Argentina. Si bien habilitaron algunos lugares, hay discusiones en la costa atlántica, en Carlos Paz también, las diferentes provincias van tomando algunas medidas. La Patagonia habilitó algunas salas y después tuvo que dar marcha atrás porque crecieron los casos. Pero, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa con
la cultura como actividad esencial. ¿Es considerada o no es considerada una actividad esencial y por qué? Teniendo en cuenta que a través de la cultura no solo nos podemos entretener y nos podemos recrear, sino que también podemos tener una mirada crítica acerca de lo que nos pasa. La cultura es el espejo en el cual nos estamos viendo permanentemente. En relación a los teatros, la mayoría, como les decía, de las provincias todavía no habilitaron la posibilidad de las funciones, pero sí hay experiencias de teatro por streaming. Entonces, desde hace algunos meses empezamos a ver lo que antes estaba en los escenarios, ahora lo vemos a través de pantallas y desde nuestras casas. Pero esto trae un problema y es que no se puede trabajar en las salas a pleno. Y las salas también generan trabajo, también son una fuente laboral para mucha gente, no solo para los artistas, sino también para los técnicos, para los productores, para los que mantienen la sala. Y entonces es urgente pensar que también es una actividad esencial, no solo por lo que genera en términos económicos, sino, como les dije antes, por la importancia cultural que tiene esto. ¿Qué pasa en Corrientes? En Corrientes está a punto de promulgarse una ordenanza que establece una regulación para las salas de teatro independiente o espacios de cultura independiente. Con esto no basta, hay un acuerdo y una autorización por la cual dieron vía libre para que se pueda ensayar en las salas de teatro independiente, que también se puedan volver a las clases y dar talleres y que se pueda grabar para los streaming. ¿Por qué? Porque todavía no habilitan para que la gente pueda ir a ver un espectáculo en vivo y en directo. Pero una obra de teatro, ese hecho teatral, sucede solo en la presencia entre el público y los actores y actrices que están sobre el escenario. Es un convivio que es efímero, que sucede y que pasa. ¿Se puede reemplazar eso a través de las pantallas? El teatro sigue esperando que entiendan que es una actividad esencial y la puedan habilitar. La doctora Claudia Campias es concejal. Sin embargo, está en el frente de batalla en la pandemia contra el coronavirus. En esta lucha, Claudia tomó una decisión. Una decisión que tiene que ver con una elección de vida, como tantas, pero la de ella adquiere un valor singular. No dejó de ser concejal, pero sin embargo, se puso al frente de la lucha, al frente de la batalla. ¿Por qué lo hizo, doctora? No sé si al frente, no, es mucho. No, pero sí, trabajando con el equipo, sí, en una de las partes más fuertes en todo caso, que es la epidemiología. ¿En cuánto tiempo tomaste la decisión de decir, bueno, estalló la pandemia y yo tengo que estar allí, este es mi lugar? Desde enero, cuando se armó el discurso del señor gobernador, ya estuvimos conversando con ellas las cuestiones que se iban a presentar y bueno, y ahí ya empezamos a trabajar en COVID. ¿Y cómo es un día hoy en la vida de Claudia Campias? Es levantarse a las 6 de la mañana, dar una mirada en la casa, porque tengo mi familia, ¿no es cierto? Por supuesto, mis hijos que están ahí encerrados, pobres. A las 7, 7:30 ya salir, antes de empezar ya los WhatsApp con Angelina, tal cosa, mirá, pasó tal otra, ingresó este caso, estamos mirando qué quedó colgado, qué faltó. Estar en el ministerio a las 7:30, sentarme con Angelina a trabajar el tema del parte, que tiene que salir perfecto. Ahí comenzamos ya con todo lo que tenga que ver el seguimiento de los casos. Ese momento del parte es un momento muy serio para nosotros, de mucho trabajo. ¿A qué hora volvés a tu casa? Y a las 11 de la noche por ahí. ¿Y cómo haces con tu familia? ¿Cuándo los ves? Y la tecnología está para eso. O sea, así como podés hacer un Zoom con un colega, podés hacer Zoom con tu familia. Y así como estás con el WhatsApp hablando con otros, también con tu familia. Y bueno, o sea, mis hijos también tienen me acompañan mucho, pobres, están como acostumbrados. ¿Cuántos años tienen? Tengo de todas las edades, porque tengo 7 hijos. 7 hijos. Las 2 mayores ya están independizadas y los más chicos están conmigo. Una consulta que tiene que ver un poco con todos estos momentos vividos, ¿no? Ya son 7 meses. ¿En algún momento tus fuerzas flaquearon o no?
En algunos momentos me sentí cansada. Una cosa es el cansancio que por ahí podés tener de haber estado todo el día, y otra cosa es sentir que no vas a poder. Sentir que nunca íbamos a poder, no, eso no. ¿Nunca? No, eso no. ¿Nunca dijiste, esto no tiene, acá no damos más, esto...? No, al equipo no. Y creo que a la vista está el trabajo que venimos haciendo, o sea, con la misma energía que venimos desde el primer día, estamos ahora. Claudia, en la última, ¿no? Digo, ¿qué sentís cuando observás inconductas, tanto individuales como colectivas, en el medio de toda la lucha que ustedes están llevando adelante y que mucha gente además lo hace, ¿no? Pero, sí. ¿qué sentís? Porque observás, obviamente, la falta de cumplimiento de protocolos, observás la falta de cumplimientos individuales, sobre todo todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero por ahí no lo hacemos. ¿Qué sentís cuando observás esas conductas? Primero es como una sensación de falta de respeto, ¿no? Al trabajo que se viene haciendo. Pero sobre todo la mayor preocupación es cuando sentís que ese acto que esa persona está realizando va a poder traer consecuencias graves a otras. Eso es lo que más te indigna o lo que más te duele, sentir que esa persona... ¿Te enoja? Sí, me enoja. Me enoja sentir que a esa persona no le interesa nada de si otra persona va a enfermar, porque vos podés ser dueño de tus actos y si vos no te cuidás, vos podés decir, bueno, yo no me cuido, me hago cargo de mí misma. Pero cuando vos te enfermás, llevas ese virus a tu casa, a tus familiares, a las personas mayores. O sea, por ahí nos plantean a nosotros, nos exigen o nos presionan por respuestas y por ahí me dan ganas de decirle, pero escúchame, vos no te cuidaste, vos te fuiste y le enfermaste a tu abuelo, a tu padre mayor, o sea, nos fuimos nosotros. Vos sabías lo que había que hacer y no lo hiciste, así que pará un poquito ya. Si tuvieses que elegir hoy, ¿concejal o estar en el área de epidemiología y en la lucha? Elegime rápido. A ver, no pienses, me gustan las luchas. Sí. Me gustan las luchas, o sea, si el día de mañana la lucha va a estar en otro lugar, y yo creo que estaría ahí donde está la lucha, o sea, en epidemio, en diabetes, en el consejo, en donde haya que generar cambios, en donde haya que trabajar por los demás, en donde haya que estar poniéndole el corazón a las cosas. Creo que ahí estaría. Pero epidemio me encanta. La doctora Claudia Campias, concejal, pero sin embargo está en el frente desde epidemiología, ayudándonos a todos. Como sociedad tenemos la obligación de ayudarle a ella.